encuentro que empecé con un encuentro entre dos amigos que estaba viviendo en mi casa pintando. Me parecía que era interesante que lo hiciéramos a través del TEA porque yo estoy en la colección, como acaba de decir Gilberto, con pintura. Y Fernando, casi toda su obra, o gran parte de su obra, es una obra pictórica también. Y nos parecía interesante también vincularlo a este centro y hablar desde la pintura. Y mantener un diálogo desde una disciplina que a veces no es la disciplina ahora mismo que parece que está en el momento como de las revoluciones. Y bueno, Fernando y yo nos conocemos hace ya como 20 años, o más incluso, desde que él terminó la carrera, creo que en el 2000, 2001, el 2000 casi, nos venimos conociendo. Y nos conocíamos a través de, yo viví en Madrid pues 10 años y tenía una vinculación constante con Madrid. Y dentro de mis amigos de Madrid había varios estudios. Y en uno de esos estudios, bueno, había una cierta cohesión, que yo lo entendía, por lo menos de afinidades. Y por amigos comunes entramos en contacto con Fernando y hemos conocido nuestra trayectoria a lo largo de todos estos pues, prácticamente 20 y pico años. Fernando Martín Godoy nació en Zaragoza en el 75 y se fue a estudiar Bellas Artes a Madrid. Se ha quedado en Madrid muchísimo tiempo, gran parte de su carrera la ha hecho en España a través de Madrid, aparte de que ha puesto no solo en Zaragoza y en Madrid, sino en muchos sitios de España, y desde hace 6 años está viviendo en Londres. Entonces también me parecía también interesante que nos hablara de eso, hablemos al final, desde su perspectiva de todo ese itinerario, tanto español como en el extranjero, de nuestra disciplina, de nuestro contexto. Yo primero que quería también hablar un poco del sentido que tiene pintar en el siglo XXI, porque es una cosa que creo que continuamente nos lo preguntamos. El otro día estamos en casa mirando el ordenador, se acaba de restaurar el Cordero Místico de Jan van Eyck, y claro, nos salió el corderito con esa pinta tan simpática, y que ha sido como memes por todos lados, ¿no? Y yo le comentaba, porque me pareció que era un momento de reflexión, los momentos en los que la pintura ha supuesto un avance en el modo de mirar y de mirarnos. Y en ese momento, yo le contaba que, por ejemplo, en ese momento que en el siglo XV Jan van Eyck hiciera ese modo de pintar, a través incluso de cuestiones que tienen que ver con lo tecnológico, como por ejemplo la cámara negra, que la estaba utilizando en aquel momento, y cómo él fue capaz de ver ya una fotografía en una pared y transcribir ese elemento de la fotografía, tanto en la perspectiva como en cómo se veía dispuesta a través de un nuevo medio como era el óleo, que prácticamente ellos son los que lo introducen de un modo más notable, ¿no? Y cómo es capaz de reproducir por primera vez un elemento casi fotográfico a través de un medio plástico como es la pintura. Yo creo que eso fue un impacto, debió de ser un impacto tan increíble que en aquel momento debió de dejar a todo el mundo pues, muy fuera de juego y muy por encima de cualquier cuestión que nos aparezca hoy en día, como los hologramas de esa chica japonesa que hace conciertos, que hace un holograma, que nos parecen cosas rarísimas. Yo creo que ese modo de mirar debió suponer una realidad muy extraña y muy compleja ante aquel momento. Yo le comentaba también que, por ejemplo, el siglo XX siguió siendo, por saltarnos ya en todas las vanguardias, la pintura fue el territorio, uno de los territorios donde más importante, que de un modo más importante y más fecundo, evolucionaron las ideas. Fue el modo en el que se habló de la velocidad del tiempo, de nuestra estructura, de lo concreto y de lo que era abstracto. Y me da la impresión que en los últimos, creo que 20 años, la pintura ha dejado de tener como esa relevancia o ese papel que parece del que podemos esperar algún tipo de novedad o de revolución. Y a mí me parece que es un ciclo muy interesante en el que estar, porque creo que cuando no se espera especialmente una novedad, hay otro territorio que es mucho más también complejo y muy válido también para hablar. Es verdad que ocurre una cosa, o sea, yo creo que estamos en un momento también como muy flexible, y ya hablar de la pintura, de lo pictórico, no nos tenemos que referir exactamente a un lienzo, La pintura, cuando hablamos de la pintura, estamos hablando muchas veces de un objeto, estamos hablando muchas veces de una fotografía, estamos hablando muchas veces casi de una instalación. La pintura se convirtió casi en un objeto, en un tema que se expande al propio formato. Del mismo modo que creo que ha pasado con todas las disciplinas. Creo que la fotografía, y creo que una propuesta de Fotonoviembre ha sido también esa, que es que la fotografía ya no solo por sí solo un medio, sino que la fotografía es algo mucho más amplio,
creo que estamos en un momento en el que todo fluye y que de repente hay como conceptos de lo fotográfico, conceptos de lo pictórico, conceptos de lo escultórico, que creo que de algún modo se entrelazan y los límites entre uno y otro, no sé si son interesantes mantenerlos o no mantenerlos, pero creo que los límites cada vez son más difusos. Y ese es un territorio también que me parece como interesante. Y una de las primeras preguntas que quería hacerle a Fernando con respecto a esto, a la evolución que ha tenido la pintura, a través también incluso de la tecnología, es qué relación hay en su pintura entre los elementos tecnológicos, como puede ser una cámara de fotografía, un ordenador, bueno, diferentes elementos tecnológicos que podemos utilizar un artista de hoy en día, y lo manual. ¿Por qué todo eso que se podría hacer de un modo así, prácticamente con un ordenador, tiene la necesidad de convertir en un objeto manual? Y además, en un mundo además en el que creo que todos hemos consumido la mayoría de nuestras imágenes que conocemos a través de reproducciones, desde pequeñitos. Yo nunca tuve acceso hasta que fui muy mayor y salí fuera a las obras en general, de ver el Prado, de ver obras de pintura, pero sí es verdad que todos teníamos acceso a través de reproducciones. Y de reproducciones que a mí me fascinaban porque muchas veces eran producciones muy saturadas. Creo que la fotografía de los años 60 de los libros es un tema para hablar maravilloso, es decir, cómo se saturaban las imágenes y cómo se creaba otra realidad en esa pintura. Entonces, cuando estamos en un mundo en el que directamente podemos ver todo a través de un ordenador, podemos ver todo a través de catálogos, ¿por qué tienes la necesidad de reproducir, de hacerlo manualmente y de que eso manualmente tenga una identidad que no la tendría solamente a través del ordenador? Bueno, la verdad es que el tema de la pintura, de la muerte de la pintura, de la vigencia de la pintura, es una cosa que en realidad yo no me planteo demasiado. O sea, para mí la práctica de la pintura es algo que hago desde pequeño y lo tengo tan interiorizado que me cuesta mucho incluso planteármelo, ¿no? ¿Por qué pintar o por qué pinto, ¿no? El caso es que lo hago y ya está. Creo, sin embargo, que la pintura sigue teniendo muchísima vigencia. Puedes tener razón en el tema de que no se puede esperar gran novedad. Creo que no se puede esperar gran novedad en el arte en general, pero bueno, porque ya lo hemos visto todo, ¿no? Básicamente. Y creo que lo interesante está en lo personal, ¿no? Más que en el chispazo ese de la novedad, de ver algo que no has visto nunca. Creo que lo que no has visto nunca vendrá de lo personal, ¿no? De cuando un artista ofrece algo un poco único, ¿no? Que también es difícil. En cuanto a la tecnología, yo soy de una generación en la que crecimos con los ordenadores muy presentes, estaban empezando a tomar todos los campos poco a poco. En mi colegio, por ejemplo, no había ordenadores, pero muchos de mis compañeros, y al final de los últimos años de mi educación básica, ¿no? Y en BUP y tal, tuvimos un ordenador en casa, pero era una novedad y se usaba para trabajar y era una cosa que te facilitaba la vida, ¿no? Entonces yo creo que soy de una generación de artistas que hemos ido incorporando poco a poco la tecnología como algo que nos facilitaba las tareas, ¿no? En mucha gente la fascinación del nuevo medio, de lo digital y tal, se convirtió casi, o hizo que se convirtiera en un medio de trabajo, y para la inmensa mayoría nos ha servido como una herramienta para trabajar. Cuando yo empezaba a exponer y a moverme y tal, parecía que el arte digital iba a ser iba a tomar la escena totalmente y el resto iba a desaparecer, ¿no? Como que la gente iba a dejar de fabricar objetos, ¿no? Como que todo iba a ser virtual. El NetArt y ahora mismo la verdad es que después de tantos años la gente sigue fabricando objetos porque parece que al final se impone esa especie de necesidad de una experiencia directa del espectador con la obra física, ¿no? A no ser que sea con la gente que trabaja con sonido o con imagen proyectada, ¿no? Con imagen en movimiento, que al final es una proyección lo que estás viendo. Pero la mayor parte de los artistas siguen trabajando con objetos, ¿no? En mi caso, la tecnología bueno, apareció a través de la fotografía porque yo siempre he trabajado desde que empecé he trabajado con fotografía como base para mi trabajo. Siempre he partido de fotos que hacía yo. En los últimos años he ido incorporando imágenes encontradas, cosas que encuentro por internet o en libros, pues imágenes con las que me encuentro, ¿no?
Pero el tema de trabajar con fotos que hacía yo para usarlas de modelo ha sido una constante desde el principio. Yo empecé con una cámara de fotos en papel. O sea, tengo un montón de cajas en casa llenas de fotos de papel que al final uno no sabe qué hacer con ellas, que son kilos y kilos de fotos. Y en 2002 recuerdo que compré mi primera cámara digital. Y ha sido esencial para el desarrollo de mi trabajo, el partir de la imagen digital. De hecho, yo no hago bocetos, es muy raro que haga un boceto en papel, un boceto físico, siempre son virtuales. O sea, yo parto de una foto que me interesa, la he hecho yo, la he encontrado, pero esa imagen ya es digital normalmente, y los bocetos los hago en Photoshop directamente. El Photoshop para mí es una herramienta, es algo que bueno, se nota en el encuentro con la obra final, pero en el proceso para mí es esencial. Y luego, bueno, en lo que más ha revolucionado al panorama artístico el tema digital es en Internet, ¿no? Internet, que se ha convertido en la manera de promoción, de comunicación, en el sitio donde está todo, ¿no? O sea que la tecnología sí que está muy presente. Es verdad que al final lo que estoy enseñando al público casi siempre es un objeto que se hace prácticamente igual desde el siglo XV, ¿no? Que cuando se empezó con el lienzo, más o menos. Y la verdad es que es una cosa que no me planteo demasiado. O sea, para mí no ha supuesto un peso molesto, ¿no? Ni siquiera una herencia que la tenga presente todo el rato. Es una cosa más medio inconsciente, ¿no? El hecho de que el medio con el que yo trabajo sea tan antiguo. Lo de la muerte de la pintura directamente no me lo creo. O sea, es como quién se plantea si tiene sentido cantar o hablar o amar hoy en día, ¿no? O sea, está muy bien planteárselo, pero ¿para qué sirve planteárselo? No, la muerte de la pintura como que es un medio relegado. Yo creo que de un modo, no es relegado porque yo creo que siempre está ahí, pero es un medio que creo que ha dejado de tener el papel predominante que ha tenido hasta ahora. Que eso no es malo. Creo que eso incluso es necesario que haya momentos en los que de repente pues, las cosas estén por debajo como un guadiano y vuelvan a surgir y vuelvan a entrar. Pero es verdad que también hay una cosa curiosa, que es que creo que nosotros también, creo que podemos relacionarnos esto, nosotros seguimos trabajando todavía en un formato que prácticamente no ha variado desde casi del medievo, que es la tabla, el lienzo rectangular, cuadrado, tondo, redondo, sobre el que una superficie plana se proyecta algo, ¿no? O sea, hemos seguido incidiendo en un medio que en sí es como más concreto y que se aleja más todavía de aparentes novedades, supuestamente. Entonces, creo que lo que hacemos también es como representar algo. Y me gustaría también que tú me hablas un poco de por qué tú sigues utilizando ese mismo formato, qué te aporta o qué te da de libertad o de restricción el utilizar un formato tan común. Es que, como te digo, no me lo planteo demasiado. Es que me aporta... no sé lo que me aporta, la verdad. O sea, en realidad ha sido mi medio desde que era pequeñito. O sea, como a muchos... Hay otros artistas que deciden ser artistas más adelante, pero a muchos nos ha pasado que dibujamos desde pequeñitos y nunca hemos parado, ¿no? O sea, todos los niños pintan y dibujan y la mayor parte dejan de hacerlo en un momento dado. Y muchos de los artistas no lo dejamos nunca. O sea, es como una constante, ¿no? Entonces es como que me cuesta mucho plantearme el sentido de hacer eso, ¿no? Cuando, aparte, es mi manera de comunicarme con los demás, de alguna manera, y cuando es algo de lo que más me gusta desde siempre, ¿no? Hay algo en la limitación en la propia técnica de la pintura y en el propio formato de la pintura, hay algo que me gusta mucho, que para mí no es un problema, sino que es un aliciente, ¿no? Que es el trabajar en dos planos y que ese soporte se convierta en una ventana al mundo o a tu interior o al interior de otros, ¿no? Esa magia que se produce en ese plano, ¿no? En esas dos dimensiones y que se genere un mundo allí. Es una limitación que me encanta, la verdad. Yo creo que esto podemos hablar un poco que nos pasa a los dos, no necesariamente a toda la pintura que se hace en dos planos, pero creo que en nuestro caso, creo que esa vinculación a un formato que de algún modo nos remita a la historia, ha hecho que nuestras propias imágenes en algún momento hayan remitido muy descaradamente a la historia, ¿no? Y yo creo que a mí, bueno, yo creo que lo hago ahora de un modo muy evidente.
Y creo que en tu obra, sobre todo en los últimos tiempos, sí que ha surgido un poco también esa vinculación, en concreto, a una parte de la historia española. Entonces, yo te voy a desarrollar un poco así, tú ya después lo vas desarrollando, que es que yo creo que a mí, que te he ido viendo toda la evolución de tu trabajo y de tus piezas, creo que a partir de un momento todo se convirtió como también como en una representación muy teatral, como muy del barroco. Y creo que hay un momento determinado en que tu pintura, a través de la luz, se convierte en una representación como en un acto, como decir, estamos ante un teatro que se representa y estamos ante un hecho aparentemente muchas veces insignificante, a veces esa hoja perdida. Yo lo podemos ver alguna imagen también, sí. Y vamos viendo algunas imágenes para no narrarlo solo con esto. A ver, esto muy ágil no va a ser, pero... Bueno. Pero ya podemos empezar por estas que están por aquí, por ejemplo. Si sí. Por estas por aquí. Sí. Sí, por estas de ahí. Me parece muy bien. Esto ilustra bastante bien lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Creo que hay un momento en tu pintura en la que de repente tú empiezas a centrar el foco en ese detalle que está precisamente fuera del foco. A pequeñas cajas de cartón que te encuentras por la calle. Yo nos contarás también cómo haces toda esa búsqueda de todas esas imágenes, ¿no? Sigue pasando si quieres y vamos viendo otras así que hay al lado opuestas de este que está en la siguiente, creo. ¿Sabes? ¿Sabes? Ese elemento que casi es abstracto, pero que al mismo tiempo es muy concreto. Y que creo que nos habla de algo también que habla del barroco, que en realidad que es de lo que habla, que es de el mundo como una representación, y como una representación de vanidades. Y creo que por ejemplo, en la pintura española, que es muy austera, muchas veces en las paletas, la sobriedad de Velázquez, la sobriedad incluso de Zurbarán, ¿no? Creo que hay como esa, por ejemplo, todos los bodegones de Zurbarán, creo que hay una relación hasta incluso en tus propias esculturas, ¿no? Que es ese elemento sobrio, pobre, en el que sencillamente la luz es lo que nos lleva a lo místico. Creo que hay también una relación entre toda esa pintura y el misticismo, y hay como una luz que ilumina ese elemento que es absolutamente intrascendente y nos está dando que es la dimensión de ese objeto que no es nada, es algo muy importante. Y creo que a mí me ha parecido siempre como muy interesante precisamente eso, ¿no? Es decir, en un mundo de Internet en el que tenemos que competir día a día, cada vez que lo abres, con 20.000 imágenes de todo tipo, muchas deslumbrantes, porque cualquier persona que tenga unos mínimos conocimientos es capaz de hacer una imagen con valor, con atractivo, incluso con un enorme atractivo. ¿Cómo construir una carrera? Precisamente a través de todo lo contrario, que es como de despojar lo aparentemente exuberante, construirlo desde algo enormemente sobrio, y precisamente a una cosa que también parece que yo lo vinculo incluso hasta la poesía de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, que habla precisamente de que desde una celda, ¿no? San Juan de la Cruz, perseguido incluso por su propia orden, es capaz de sin nada y despojado de todo, sin tener tan siquiera con el que escribir, hablar de lo divino y hablar con una relación con algo muy enormemente espiritual. Y creo que en toda esa obra tuya hay una relación con algo muy espiritual, y es también desde la sobriedad, ¿no? Y desde una sobriedad de una paleta como muy concreta, ¿no? Yo qué sé. Te lo dejo ahí, tú cuenta lo que piensas. Sí, bueno, a ver, con el paso de los años me di cuenta de una secuencia un poco inconsciente desde que empecé a trabajar de una manera un poco profesional hasta ahora, ¿no? En los primeros cuadros, en mis primeras obras, pues allá por finales de los 90, principios de los 2000, empecé a trabajar con el espacio urbano, ¿no? Que era un tema que se llevaba mucho en aquella época, y a mí me gustaba mucho. Soy una persona muy urbana y me interesaba mucho el espacio arquitectónico de la ciudad, ¿no? Que es toda la superficie de la ciudad y los efectos de luz en las superficies que habitamos, ¿no? Desde el principio me interesó una presencia de una cierta geometría en la manera de representar lo que quería contar, y la arquitectura me lo ponía fácil, ¿no? Y luego fui poco a poco bajando, a lo largo de los años, bajando el punto de mira, ¿no? O sea, pasé de la arquitectura, que es algo bastante más grande que nosotros, a más o menos el plano en el que estamos, que sería de los objetos que me había encontrado, que eran coches, autobuses, vehículos, contenedores y tal. Y luego fui bajando un poco más, de una manera inconsciente, ¿eh? Y empecé con los cuadros de las cajas de cartón, los papeles encontrados en el suelo. Y ahí es cuando
porque también yo sí tengo mis preferencias desde siempre. Lo que pasa es que soy más de obras, también soy muy de artistas, hay unos cuantos artistas que me gustan mucho, pero en general me interesa una parte del trabajo de un artista, ¿no? Entonces me cuesta, siempre que me preguntan, me cuesta hacer una lista o decir los 3 o 4 que me gustan más. Pero desde siempre me ha interesado mucho el barroco español, me gusta mucho. O sea, yo sí lo reconozco como una familia, ¿no? Como algo a lo que pertenezco de una manera un poco elegida, ¿no? Y en este caso coincide pues, que tiene que ver con mi cultura, ¿no? Y bueno, de las primeras cosas que vi en un museo fue en el Prado con mi padre y era el barroco español, ¿no? Y fue una cosa que me marcó bastante. Aparte que está muy presente en nuestra cultura. Y hay un cierto misticismo en la manera de tratar la luz, de presentar los objetos, en el tema del escenario que dices tú, ¿no? De presentar el cuadro como un escenario en el que está sucediendo algo, ¿no? Un poco teatral. Y un cierto silencio que me interesa mucho, que poco a poco se ha ido incorporando a mi trabajo, ¿no? Aparte puedo citar el trabajo de los metafísicos italianos también, porque bueno, voy a enseñar un cuadro de intermedio, digamos, de vehículos. Este es un coche, un autobús, perdón. Bueno, este tipo de imágenes, ¿no? Era un material que me encontraba en el día a día. En este momento trabajaba exclusivamente con fotos que iba haciendo yo. Y bueno, pues de la arquitectura pasé a esto y de esto ya pasé al plano más cercano, ¿no? Estos son coches. Yo también me gustaría preguntarte una cosa, es decir, hablamos al principio de que tú utilizas tecnología, utilizas fotografía, utilizas Photoshop. Es más, yo te he visto algunos bocetos de Photoshop que prácticamente son exactamente el cuadro. Y creo que hay algo que se produce en la pintura, que es la experiencia directa. Creo que la pintura es la pintura de la que estamos hablando, pero casi cualquier objeto. Hay una relación con la buena pintura, porque a veces la mala pintura queda mejor representada en una foto que en directo. Pero hay una experiencia que se produce con la pintura que tiene que ser directa. Yo te comenté antes que, por ejemplo, creo que todos, desde pequeñitos, nuestra iniciación al arte, a la historia del arte, ha sido a través de reproducciones. Y claro, yo creo que el shock ha sido muchas veces cuando hemos ido a esos sitios y hemos ido a la pieza, hemos ido al formato, hemos ido cómo estaba hecha. Cuando íbamos al Prado, cuando empezamos a ir al Prado, te das cuenta que Velázquez no era esa imagen tan construida que veías sencillamente en la reproducción. Hay una enorme soltura, es la mancha que hace un tal, algo que no sabes cómo ha llegado, pero que es una experiencia especialmente directa y personal, que se produce solamente en el directo. Y que además que es una experiencia que es tan personal y tan íntima, que creo que va evolucionando cada vez que te acercas a una pintura. Va evolucionando contigo mismo. Yo creo que cada vez que vuelvo al Prado, que vuelvo a Reina Sofía, con muchos cuadros que me han fascinado y aunque siempre voy como esa especie de encuentro con algo cercano a mí, creo que con la mayoría y con los que más me han seguido fascinando, lo que se ha producido es también como una especie de transformación ante ellos. Siempre son nuevos. Y eso es una cosa que me gustaría que habláramos también, decir, cómo la pintura también es un elemento ambiguo, que se escapa. Yo creo que también eso es a veces lo que hace que a lo mejor no sea uno de los medios más usados o más populares usados, y es la ambigüedad que nos ofrece siempre la pintura. La pintura es un elemento que nunca se atrapa. Siempre está en una continua ambigüedad ante lo que nos está ofreciendo. Y me da la impresión, y es un tema que también me gustaría que tocáramos un poco, luego desarrollamos otras cosas, pero también lo tocáramos un poco, que es el papel del artista hoy en día, y el papel del artista incluso como lo que estamos haciendo nosotros ahora, hablando de nuestra propia obra. Y el papel que muchas veces nos vemos obligados a ser casi como empresarios de una obra y defensores de la obra como quien vende una empresa. Que es algo que creo que hay otras generaciones más consolidadas. Incluso, mira, por ejemplo, estos días le he estado poniendo a Fernando cosas que me interesan. Desde A Fondo con Severo Sarduy, muchas cosas de entrevistas de los 70. Algunas entrevistas a fondo con Severo Sarduy, esa que todos conocemos de Clarice Lispector en el 77, antes de morir. Últimas entrevistas de Pasolini, y también justo antes de que lo mataran. Y lo que nos encontramos ante todos esos artistas es que no tenían la sensación de que tenían que estar defendiendo nada. Al contrario, lo que mostraban era sencillamente que ellos estaban en otro sitio. Ellos no hacían en ningún momento, incluso iban contra ellos. Por ejemplo, en el Severo Sarduy, en un momento determinado, dice, bueno, es que yo he leído 4 libros. O sea,
Yo todo lo que he construido a partir de 4 libros. Y yo incluso la relación que quiero que tengan los lectores conmigo es la de bueno, una pulsión sexual mientras lo están leyendo. En otras palabras, pues, quiero follarnos mientras leen, directamente. Quiero que haya sexo mientras estás leyendo esto, porque lo hago para eso. El sexo, en el modo en el que yo lo estoy contando, es lo que me importa. Es una constante en toda su obra, pero también una actitud ante el que tiene que verlo. Y me da la impresión de que los artistas, en los últimos tiempos, se nos ha otorgado un papel, que nosotros estamos representando también aquí ahora, que es un poco el de promotores de nuestra propia obra. Y no siempre ha tenido que ser así. Y promotores como quien vende un producto. Yo, por ejemplo, veo muchas veces, sobre todo creo que son generaciones que están más cercanas a nosotros, incluso más jóvenes, ¿no? Muchas veces veo en generaciones nuevas que salen y tal, y en amigos contemporáneos, que continuamente tienen la sensación de que están utilizando un lenguaje como muy impostado con respecto a lo que tienen que estar comprando, de lo que están hablando, y me sucede lo mismo muchas veces que cuando veo un comercial de Coca-Cola que me está vendiendo una Coca-Cola que me lo dice muy bien y que es la chispa de la vida, que te da alegría, que te da subidón, pero yo tengo claro que me está vendiendo una Coca-Cola, o sea, que no me está contando la realidad de la Coca-Cola, me está vendiendo una Coca-Cola. Y creo que muchas veces los artistas creo que nos estamos viendo obligados a tener que vender una Coca-Cola con nuestras cosas, porque damos por hecho que estamos vendiendo un producto, y un producto que de algún modo tiene que tener éxito, ¿sabes? Entonces creo que me parecía como curiosa esa reflexión que tenemos que hacer en un momento que estamos jugando precisamente ese papel, porque creo que ese ha sido, y lo quiero vincular a una historia que me parece que pasa en tu pintura, que es la idea de la melancolía. O sea, creo que, y esto ha sido también una experiencia personal que te digo, contigo viviendo en casa, creo que tu pintura de algún modo habla de la melancolía y de un tiempo que se escapa. Y habla también creo que de algún modo de fracaso, ¿sabes? Del tiempo que se escapa como un fracaso. Y bueno, me gustaría que también... A ver, que son muchos temas. Bueno, yo he lanzado una sarta de historias, pero bueno. Bueno, en cuanto al tema del lenguaje, lo hablamos estos días, ¿no? Es cierto que una parte de la práctica del arte actual es una exigencia hacia el artista de definirse y de expresarse y manejarse con la palabra, ¿no? Con el lenguaje escrito y con el lenguaje hablado. Y pues a muchos nos pasa que no es nuestro fuerte. O sea, yo sí igual escribiría, ¿no? Si fuese bueno con las palabras, ¿no? O sea, en realidad trabajo con otro material, no trabajo exactamente con conceptos lógicos o con un lenguaje articulado, ¿no? O sea, creo que precisamente el arte es una de las pocas cosas que le quedan al ser humano que no dependen de la lógica y del orden y de que todo sea comprensible, ¿no? Es una manera de comunicarse con los demás, pero al margen del lenguaje, y es una de las cosas que más me gusta, ¿no? De la pintura y del arte en general. Y bueno, pues yo creo que es una tendencia que espero que en algún momento se pase, porque es muy contemporáneo, ¿no? Lo de que cada uno tiene que sacarse las castañas del fuego y hacer todas las partes del trabajo, ¿no? O sea, lo que antes hacía otra gente te lo tienes que hacer tú también. O sea, antes había una serie de profesionales que lo sigue habiendo, que son los críticos de arte y los escritores sobre arte, que se dedicaban a eso, ¿no? Y ahora al artista se le exige que esté preparado para cubrir esa faceta también, y es muy complicado. Y lo que pasa muy a menudo es que hay mucha gente que está muy preparada para su trabajo de artista y está muy poco preparada para esa otra faceta que se le está exigiendo, ¿no? Como puede quedar patente hoy, porque yo no soy muy buena hablando, la verdad. Este formato me ha interesado porque es una conversación y además es con un amigo y bueno, pues es una cosa más cálida, ¿no? Sí. Pero a veces es muy complicado hablar de arte porque es muy inaprensible, ¿no? O sea, está hecho una materia que es difícil de explicar, la verdad. Y sobre todo que se te exija autodefinirte es una cosa que es una faena, ¿no? Es complicado. Pasa mucho cuando uno pide una beca, por ejemplo, y le piden que escriba por anticipado lo que piensa hacer si te dan este dinero de esta beca, ¿no? Que luego mucha gente cambia de idea a mitad del proceso, que es una cosa que pasa mucho. Pero, por ejemplo, mi trabajo contado con palabras es que no tiene mucha gracia, la verdad. O sea, no va a haber nada espectacular ni nada que te atrape cuando te lo cuento, lo tienes que ver. Entonces, claro, describirlo por anticipado es muy difícil. ¿Cómo le transmito yo lo que transmito en un cuadro o en un dibujo a través de unas palabras, ¿no? A través de un texto? Es muy complicado.
Y esto enlaza con lo que decías de la experiencia en directo, ¿no? De la pintura. Sí. Como yo creo que pasa en general con el arte, ¿no? Que la experiencia en persona, in situ, con la obra, no tiene nada que ver con la reproducción. A veces puedes hacerte una idea, ¿no? Para eso sirve la reproducción, para hacerte una idea. Pero el arte hay que verlo en directo, ¿no? Hay que ver el material con el que está hecho, hay que ver en qué sitio está puesto, las dimensiones, porque esa experiencia es la que verdaderamente, con la que verdaderamente contaba el artista, ¿no? A la hora de hacerlo. Y en la reproducción siempre te falta algo, ¿no? Y luego pasa una cosa con los pintores, con otros artistas también, ¿no? Con gente que trabaja con luz, o bueno, puede pasar con cualquiera, pero con los pintores nos pasa especialmente que para nosotros es tan importante la idea que hay detrás de la obra como un color concreto o cómo está aplicado ese color, cómo en una esquina has hecho un remate que para ti es tan importante como cualquier otra cosa, ¿no? Y que es una cosa con la que disfrutamos mucho los pintores también, ¿no? Con cómo ha trabajado esta persona con ese material, ¿no? Que el propio material se convierte en idea, ¿no? y en la materia de trabajo, ¿no? O sea, en la pintura al final está todo hecho con pintura, que es una pasta que se pone encima de un soporte, ¿no? Y ahí está la magia también. Y esa pasta, que es la pintura, o ese líquido, o ese pegote, o esa montaña de materia, es tan importante como lo que hay detrás. Y por eso yo creo que también hoy en día es complicado, en este mundo de la palabra, la presencia de la pintura, porque como dices tú, es muy ambigua, ¿no? O sea, ¿de qué va un cuadro? Es que es complicado, o sea, porque hay gente que tiene un trabajo más conceptual, que puede ir cambiando de soporte según sus necesidades, ¿no? Pues a veces trabajan con audiovisual, a veces con foto, a veces con instalación, con escultura. Alguien que se dedica a la pintura y que le gusta mucho y le apasiona. Yo con los años he ido abriendo un poco el espectro de soportes porque sentía la necesidad, ¿no? Pero lo que más me sigue gustando es pintar. Y bueno, pues eso, o sea, está esa complicación, ¿no? Yo te quería preguntar una cosa que es el tiempo. El tiempo que, por una parte, tu tiempo vital y el tiempo que te lleva a hacer esa pieza, que yo la voy a hacer en casa, el tiempo lento que te lleva a hacer una pieza que supuestamente puede estar reproducida de un modo más fácil, pero que tú necesitas que en ese objeto haya ese tiempo largo, minucioso, y creo que habla también de un modo que me parece hasta político en el tiempo que estamos, de tener un cierto tiempo que no es la velocidad. Bueno, pues sí, entonces hablamos del tema y la verdad es que el tiempo es uno de los temas de mi trabajo, ¿no? O sea, no solo es importante a la hora de la producción de mis obras, que es muy importante el tiempo. De hecho, a veces considero que en lo que intento trabajar es una especie de metáfora de la propia pintura, ¿no? Que te exige una pausa, ¿no? La pintura se queda muy atrás de la velocidad actual con el tema digital, con las imágenes que vemos todos los días en pantallas, ¿no? Incluso por la calle, pero sobre todo en digital, ¿no? La pintura te exige una pausa exageradísima comparado con la velocidad con la que consumimos imágenes. Y con mi trabajo me he ido dando cuenta de lo que estoy haciendo es obligar al espectador a pararse más de lo normal, porque suele haber una parte, no sé si se aprecia mucho allí, pero bueno, en muchas de mis obras hay una parte que está en la oscuridad y que solo aparece al cabo de un tiempo de observación. Es decir, es cuando consigo que el espectador se pare delante de mi trabajo, le estoy obligando a pararse más de lo que pensaba porque empieza a descubrir cosas que no se veían, ¿no? A través de una sutileza de trabajo con los tonos y con las sombras y tal. Luego también yo soy una persona con un ritmo muy sosegado, por así decirlo. Soy una persona muy nerviosa, pero luego mi ritmo es lento, ¿no? Tenemos unos ritmos muy distintos, o sea, Carlos por las mañanas sale corriendo directamente y subir es una actividad frenética. Y yo necesito un par de horas después de desayunar para empezar mi actividad y para sentirme como que estoy en mi sitio, ¿no? Y eso se refleja en mi trabajo también. La verdad es que de lo más rápido que hago es pintar, porque bueno, es una cosa que he aprendido a hacer con los años y
Intento evitar pasos en vano, porque me da mucha rabia, pero eso es lo que más rápido hago, pero sí que se ve algo de cómo soy yo, ¿no? Es mi temperamento, ¿no? Soy una persona bastante reflexiva y tú decías estos días que trabajas a partir de la rabia, por ejemplo, y yo creo que trabajo a partir de esa reflexión, ¿no? De ese intentar, y esto enlaza con el tema de la nostalgia o de la melancolía, ¿no? Sí. La mayor parte de mi trabajo intenta atrapar un momento que estoy viviendo y que me ha llamado de alguna manera, ¿no? Y lo que intento es congelarlo. Y ahí sí que hay una cierta nostalgia, ¿no? O sea, en querer congelar algo que estás viviendo, que igual no tiene ningún sentido congelarlo, y enseñárselo a los demás, ¿no? O sea, el tiempo sí que es una materia importante en mi trabajo y en mi vida. Sí. Luego también en muchas de las piezas, esa parte que hay velada en los cuadros, que está en la oscuridad, también la relaciono con el paso del tiempo. Ese tener que esperar unos segundos a que aparezca la imagen, ¿no? Bueno, a ver si se ve esta en la pantalla. Tiene algo como de una orden que le da uno a la memoria para intentar encontrar un recuerdo, ¿no? En este caso también se da una cosa que hago bastante, que me gusta jugar. Yo soy un pintor figurativo porque siempre he necesitado agarrarme al mundo real, ¿no? O a cosas que existen, ¿no? Pero me gusta jugar con la abstracción y con la geometría, y en este caso el primer vistazo, por lo menos en la sala de exposiciones, es una pintura abstracta y al cabo de unos segundos empiezan a aparecer esas figuras al fondo, ¿no? Y para mí eso también tiene que ver con el tiempo. O sea, no solo por el tiempo que le exijo al espectador, sino porque ese velo que lo cubre todo tiene que ver también con la memoria y con cosas que han pasado hace tiempo, ¿no? Con la densidad de ese tiempo. Es una manera de reproducirla, ¿no? De intentar representarla. Había otra idea que hemos hablado de otra cosa que está ahí, tiene que ver con esto, que es la idea de melancolía y de muerte. Y yo creo que muchas de las obras que tienes también, yo lo vincularía también al romanticismo, en el sentido que son lo que precede una catástrofe o la que antecede a un momento como... Pero una catástrofe también sublimada, que es lo que ocurrió en el romanticismo. Es sublimar, o ese elemento que lo podemos ver ahí si lo pone, y es de algún modo hablar de la naturaleza, una naturaleza urbana, sublimándola. Estás hablando de los desastres, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Este, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, esta es una obra muy reciente. De hecho, tiene que ver con lo que voy a exponer aquí en Bibli. Bueno, en este caso, pues esta fue una manera de un poco inconsciente, me di cuenta cuando estaba trabajando en ello ya, de expresar lo que bueno, pues lo que siento, lo que me llega de la realidad de hoy en día, ¿no? Del tema político, del cambio climático. No me gusta ser nada explícito con mi trabajo, siempre me gusta dejar un espacio muy grande al espectador para que interprete lo que quiera, no me gusta nada contarle lo que tiene que sentir ni lo que tiene que pensar, ¿no? Y el arte que me gusta es así, deja un espacio abierto para que tú interpretes, ¿no? O sea, para mí tiene que haber un misterio y un vacío, ¿no? Y bueno, en este caso son una serie de desastres indefinidos, se llaman desastres. Son literalmente desastres, pero me gusta mucho que no se sepa qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que pasa en esa imagen. En mis cuadros no suele haber acción, suele haber como los restos de algo o los indicios de una presencia o de una acción, pero nunca está esa acción, no hay nadie... Bueno, en algunos hay gente trabajando, pero están muy congelados, ¿no? No hay un movimiento, no... Y bueno, es lo último en lo que he estado trabajando. No se sabe muy bien si es un naufragio, ha habido un terremoto, ha habido un desprendimiento. Bueno, pues es un poco una visión un poco trágica, ¿no? Pero siempre trabajando a partir de la fascinación. O sea, todos los temas, a veces trabajo con algunos temas que pueden incluir un cierto elemento crítico, pero no me gusta nada ser explícito. O sea, me gusta pasar como por encima de los temas. Y me gusta implicarme en la fascinación visual sobre ese tema, ¿no? O sea, a pesar de que esto es un desastre, está pintado con mucho cariño y está
y está contado con cuidado, ¿no? Y aunque no se sepa lo que ha pasado, es como que yo estoy disfrutando pintándolo, ¿no? Y hay un juego con el material, con el color, con el dibujo, que a mí me hace falta también para trabajar, ¿no? Yo creo que a mí a veces cuando veo otro tipo de cosas, y enlazando otra vez con lo que hablaba de, justo de, con la poesía del barroco y con cierta idea del misticismo, que es la alegoría. Y a mí muchas veces me da la impresión de que tus cuadros son casi alegoría, ¿sabes? Y que a través de esa alegoría estamos hablando de una vinculación espiritual a algo que no sé exactamente si tú, o sea, qué conexiones espirituales tienes o lo importante que es para ti hacer ¿cómo te diría? A través de ese elemento que sublima, muchas veces insignificante o poco importante. O sea, ¿qué necesidad tienes un poco de utilizar esa especie de, ¿cómo diría? De herramienta para hablar de algo que también estamos, por el modo en que está construido, por la luz que cae, ¿sabes? Sí, sí, o sea, a pesar de que yo no soy una persona religiosa, siempre ha habido un misticismo en mi trabajo, ¿no? También es herencia del barroco, es herencia de los metafísicos, ¿no? Yo creo que parte de mi trabajo es como la voluntad de transmitir esa magia que encuentra uno en el mundo, ¿no? Incluso en los peores rincones del mundo, ¿no? O en los rincones más banales, ¿no? En los momentos más banales, ¿no? Sí, es como que parte de mi trabajo es, o que yo considero, es encontrar una belleza, una magia o un misterio en un momento normal. Siempre me ha interesado mucho también la parte oscura de las obras, que es donde más cosas pasan. Normalmente la parte iluminada se ve muy clara, pero no pasa nada, es bastante plana. Y sin embargo, en las partes oscuras es donde más cosas suceden. Y me ha interesado mucho también el espacio entre las acciones principales, ¿no? Qué es lo que está pasando por detrás, en un lateral. Y bueno, el misticismo yo creo que sí, que también es herencia de Zurbarán, de Rivera, de Velázquez, esa luz que parece que está contando algo, ¿no? Que te va a dar una pista sobre algo importante, sobre el sentido de la existencia o... Bueno, un cierto misticismo, ¿no? Y en realidad no te está contando nada, es solamente una luz cremosa, ¿no? Un poco mágica, pero que es luz nada más. Otra cosa es que en mi obra necesito de la oscuridad para que se vea la luz, y necesito de esa luz para que se vea todo lo que hay alrededor, ¿no? Después de ese primer momento de ceguera, descubrir todo lo que hay alrededor de esa luz, que a veces es más importante, ¿no? Por alguna de las, o por incluso estamos hablando de pintura, pero hay otra parte tuya que también la podemos ver aquí, que es cuando de repente empiezas a hacer objetos que están también muy vinculados también al color, o a ese color muy sobrio. Hace falta de color, sí. Sí, pero es color. Esto es una pieza de hace ya 9 años, creo. Se llama Dobles. Bueno, mi trabajo siempre parte de una idea inicial, ¿no? O de una idea que se genera en el trabajo en el taller. Aquí quería hablar de... es que creo que si lo pongo en pantalla completa puedo pasarlo, ¿no? Sí. Aquí quería hablar pues como un paralelismo entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? Y son 2 mesas en las que hay objetos gemelos. Esto es de una exposición en Cajamadrid, en Zaragoza, en 2011, 9 años. Y bueno, pues son 2 mesas con objetos gemelos. Esto es un inciso, empecé a trabajar con objetos porque me apetecía, de alguna manera, sentir la necesidad de variar un poco de técnica en un momento que estaba un poco empachado con la pintura, un poco cansado. Esto me sentó fenomenal porque se trabaja de una manera muy diferente y para mí fue como extraer los objetos de dentro de mis cuadros y convertirlos en objetos reales, ¿no? Siguen siendo objetos muy, muy sintetizados, la mayor parte de ellos se parecen mucho a lo que sería el objeto real. Entonces, bueno, como yo no soy escultor y necesitaba una técnica fácil para representar lo que yo quería contar, pues están hechos con madera, con materiales fáciles, con DM, con materiales fáciles de trabajar, ¿no? Y de una manera muy sencilla. Y bueno, y esta pieza, pues los objetos negros
representan la vida personal y los objetos grises representan mi trabajo, ¿no? Mi espacio de trabajo, mi taller. Entonces cada objeto tiene su gemelo, que son del mismo tamaño y de una forma muy parecida, pero pues los negros son pues, bueno, pues una camisa, un libro, una revista, una cuchara, objetos personales, ¿no? Y los grises son objetos de trabajo en el taller, pues unos periódicos que uso para no manchar, una caja, una carpeta, una calculadora, una cámara de fotos, una brocha. Suelen ser representaciones, como decía, muy básicas de esos objetos y están muy sintetizadas y normalmente el color suele ser plano. Me interesa como la estructura del objeto, como algo así como reproducir el espacio que ocupa ese objeto y la presencia de ese objeto como el símbolo del objeto, pero no me interesa un realismo en las texturas ni un acabado engañoso, ¿no? Que pueda parecer el objeto real. En algunos parecen el objeto real porque son objetos muy básicos, como un sobre. Con DM y lijado y todo eso, ¿no? Sí, sí. Es una parte de trabajo en el taller que me gusta mucho porque esa implicación con el material, ¿no? De lijar, de pintar, Hay una parte como mecánica, muy artesanal, que me gusta mucho. Es un contacto con el material que... Con la pintura lo hay, pero es a través de un pincel, ¿no? Y esto es más manual. Esto es, normalmente no suelo pintar con las manos, hay artistas que pintan con las manos, pero yo siempre pinto con pinceles muy finos y todo muy controlado. Y bueno, pues en esta parte de mi trabajo disfruto mucho con el material. Ya unas otras que hay. Bueno, estos son los objetos negros. Ahora os enseño una que he hecho hace poco también. Esto es una camisa. Los periódicos. Bueno, este es un cuadro muy viejo que se nos ha colado. Una de las últimas piezas que he hecho, que es una serie sobre... Bueno, en los últimos años he utilizado lo siguiente, a ir bajando el punto de mira en mi trabajo fue incorporar un poco material personal, ¿no? Hacer un trabajo un poco basado en mi vida, ¿no? Pero no me gustaba ser demasiado explícito ni aburrir al espectador. La idea de aburrir al espectador con mi experiencia personal, con mi vida personal, ¿no? Entonces lo uso a veces como estructura, como un material que me sirve para hablar de otras cosas, ¿no? Entonces hay una serie que se llama Números Primos, en la que reproduzco mi árbol genealógico un poco más cercano, hasta los hermanos de mis padres, pero en cada versión lo completo con otra cosa que no son mis familiares, ¿no? La primera versión era esta, que era inmensa. Esto es en Elche, en el espacio Mustang, que es un espacio de arte con una pared gigantesca, ¿no? Y aquí lo que hice fue utilizar la estructura de mi familia, pero compuesta por retratos de gente desconocida para mí, ¿no? De alguna manera, para hablar de la identidad, de cómo nos empeñamos en separarnos y en creernos mejor que el vecino, ¿no? Por el hecho de venir de un sitio en concreto, o de vivir en un sitio en concreto, haber nacido allí, cuando en realidad cualquier persona del mundo podría ser tu familia, ¿no? Genéticamente somos iguales todos, ¿no? Y bueno, luego hice otra versión más pequeña, que es más portátil. Esta es la segunda versión del mismo tema, pero con piezas más chiquititas. Y la última versión en la que ya mezclo el tema de... aquí quería meter el tema de los mitos familiares, de la herencia familiar, de cómo no solo eres quien eres por dónde has nacido, sino por la familia en concreta en la que has nacido, ¿no? Y cómo cosas que te llegan del pasado, que tú en realidad las desconoces totalmente, como se supone que tu familia tiene una serie de mitos heredados y que construyen tu persona, ¿no? Que a veces están fuera de tu control y que a veces incluso son mitos totalmente, son cosas que han ido distorsionándose a lo largo de los años y te han llegado muy distorsionadas, ¿no? Y entonces hice lo mismo, mi árbol genealógico, pero hecho con máscaras de madera. Como si esos mitos acerca de tus antepasados más cercanos o no tan cercanos, en realidad viniesen directamente de la edad del bronce, ¿no? Como de los orígenes de la civilización, ¿no? Y bueno, pues esto es un políptico con 27, siempre son 27 piezas, con 27 máscaras de madera
que tenía que ver con la otra instalación que os he enseñado y que bueno, pues eso me permite un contacto con el material que me gusta mucho, ¿no? Me conecta mucho con mi trabajo de una manera física, ¿no? Ya, pon el grande otra vez de nuevo. ¿Cuál quieres? No, pon el panel grande otra vez de nuevo. ¿Cuál? ¿El panel grande? O sea, el sí, puzzle sí. de... Este. Sí. Bueno, otra de las cosas que nos has contado es que aparte de técnicas, como los cuadros que hemos visto, que son como muy controlados, has utilizado mucho la tinta china también, ¿no? Como otra técnica y otro material que yo creo que te ha permitido como abrirte a otro tipo de modos de contar y otro modo de acercarte también a unas imágenes que fluyen de un modo más abstracto, menos controlado, ¿no? Bueno, ustedes que no hablabas de eso, como una técnica u otra te ha permitido ser uno u otro, que te ha aportado, que te ha quitado, a dónde te ha llevado y cómo te lleva a ser el propio lenguaje de lo que estás contando. O sea, ser la propia idea de lo que estás contando. Lo que me gustó de la tinta china, yo empecé a pintar con tinta china porque una compañera de mi estudio, Esther Revuelta, pintaba con tinta y me daba mucha envidia la sencillez del medio, ¿no? Que era como muy inmediato y muy sencillo. Y me costó la idea de un material que es tan difícil de controlar, porque yo soy muy controlador cuando trabajo, pero fue precisamente lo que más me enganchó, que es cuando trabajas con tinta es imposible controlarlo todo, ¿no? O sea, es un material que trabaja por sí solo, muchas veces hace unos efectos que tú no puedes controlar y de alguna manera tienes que asumir lo que está pasando en la obra, ¿no? Que a menudo no depende de ti, depende del propio material. Entonces te exige que dejes hablar al material y es una cosa que me enganchó desde el principio. Otra cosa que me gusta mucho es lo portátil que es, lo sencillo que es, ¿no? Solo con tinta, con agua y con papel, todo lo que se puede conseguir es súper versátil, puedes hacer cualquier cosa, desde una cosa muy salvaje a una cosa totalmente plana. En fin, es un material que tiene como una voz muy clara, ¿no? Muy bonita además. Y empecé hace unos 10 años o algo así, y en esta exposición va a haber algún trabajo de tinta, y ahí sigo. Por ejemplo, cuando viajo siempre llevo el botecito de tinta. Y hay otra cosa que, por ejemplo, hemos hablado también de casi tu pintura como un elemento metafísico, o donde la metafísica tiene como mucha importancia, como un elemento también reflexivo ante lo que te encuentras. Y yo incluso lo resentía incluso con los metafísicos, ya como Chirico y todo esto, ¿no? Era que el paisaje se presenta como vacío, con el tiempo congelado, con tal. Y tu relación con el retrato, que realmente yo sé que no son, bueno, a veces es verdad que hemos sido amigos, hemos sido personas cercanas, pero ¿cómo te has acercado a otro formato cuando has tenido que hablar de un ser humano o has tenido que dialogar ante otra persona? ¿Cuál ha sido tu actitud? Si ha sido exactamente la misma, si hay una distancia con respecto a lo que estás contando, no sé. Con el tema del retrato, a mí siempre me ha parecido que está como muy poco explotado hoy en día, ¿no? Es como si ya se hubiese contado todo y entonces hay muy pocos artistas contemporáneos que pinten retratos de una manera interesante, ¿no? Incluso que pinten retratos, es una cosa como que está poco presente hoy en día. A mí me gusta mucho el retrato porque es muy básico, ¿no? El motivo es muy básico y es que uno tiene una relación con la obra mucho más personal porque estás viendo a alguien, ¿no? Y a mí me ha pasado de conectar automáticamente con una obra que está hecha hace 500 años, con Tiziano, por ejemplo, pues precisamente porque es una obra que tiene una mirada, ¿no? Tiene un rostro, tiene una mirada y te puedes identificar con esa persona, ¿no? Y ahí hay una magia que dura, está como intacta a lo largo de los años, ¿no? Con un retrato, que con otros temas puede que te cueste más, ¿no? Pero al ver una persona, pues parece que puedes tener una relación con esa obra, ¿no? Y sí he tomado una distancia desde siempre con lo que pinto, con el retrato en concreto. Hay una parte del retrato que me gustaba menos, que es el parecido, el tener que respetar el parecido, el que está representando a alguien real, que me costaba un poco, ¿no? Entonces lo que hacía era, o lo que he hecho, es que últimamente los retratos los incluyo siempre en un políptico, en una pieza que tiene más contenido, ¿no? Los primeros retratos que pinté eran retratos muy sencillos, pero no eran retratos del todo porque lo que hacía era cambiarle la cara al retratado. O sea, pesaba más lo que quería conseguir en el cuadro que el parecido con el modelo.
y quería que el cuadro fuese interesante, ¿no? Entonces le cambiaba los rasgos y le cambiaba el nombre directamente. Y hacía un juego de pues un anagrama, cambiándole el orden de las letras al retratado y le ponía un nombre nuevo, ¿no? Es un tema que la verdad es que tiene como poca salida hoy en día, ¿no? O sea, parece que si no hay una excusa detrás de por qué está retratando a esta persona, el retrato en sí es una cosa muy pictórica que se ha quedado como atrás, ¿no? Y me da mucha pena porque, por eso que decía, porque tiene una parte totalmente atemporal, ¿no? El hecho de retratar a alguien que me gusta mucho, ¿no? Y esta cosa de que cuando tú no estés allí y el modelo no esté allí, ese retrato sigue siendo vigente, porque es alguien, ¿no? Bueno, Fernando, tú llevas viviendo ya en Londres como 6 años. 6 y medio, sí. 6 años y medio en Londres y tal. Entonces, yo te quería preguntar un poco cuál ha sido tu relación con respecto a tu trabajo una vez visto fuera, después de todo este tiempo, que yo sé que tú vienes para acá y a la península y te mueves por todos lados, pero ¿cómo has percibido tu trabajo una vez que estás fuera? Y ¿cómo has percibido también la relación con todo lo español, un poco cuando te has estado fuera y muchas veces con la distancia, pues nos permite, pues, como diga, vislumbrar nuestra realidad o nuestro contexto más cercano, pues, de otro modo, ¿no? Lo ves como un poquito, pues mira, nosotros también, ¿sabes? Me gustaría también que hablas un poco de qué perspectiva o qué te ha aportado con respecto a una mirada o con respecto a ti o con respecto a todos los demás, esa estancia en Londres de 6 años. Bueno, con otras experiencias anteriores y con esta, lo de pasar un tiempo fuera es muy positivo porque te pone en tu lugar, para lo bueno y para lo malo. Si uno tiene los humos muy altos, pues te los baja. En mi caso creo que no los tenía demasiado altos. Y fue un poco una inyección positiva, ¿no? Como de ánimo. En España tenemos esa especie como de leyenda como un sentimiento de inferioridad, ¿no? Siempre con respecto al extranjero, ¿no? Como que siempre va a ser mejor lo que sea, en temas culturales sobre todo, ¿no? Lo que se hace fuera que lo que tenemos aquí. Y en este caso para lo que me ha servido es para darme cuenta de lo bien que se trabaja en España, de los buenos profesionales que hay en España, incluso en Canarias. La primera vez que vine a Canarias, cuando a través de ti, de amigos de aquí, de empezar a conocer artistas de aquí y ver su trabajo y sorprenderme por la calidad y por la conexión con el presente y con lo que se hace en otros sitios y cómo tenemos esa imagen de que Londres va a ser lo más, ¿no? va a estar por encima y en realidad no lo está. Está muy por encima pues, en industria y en protección de las artes y en otras cosas, ¿no? Y en apoyo a las artes y tal, aunque también es bastante duro. Cada vez hay menos dinero para estas cosas. Lo que sí que hay, y es una cosa que se palpa, es una tradición, ¿no? Una tradición de protección de las artes y de admiración hacia el arte y hacia el artista. Y una tradición de coleccionismo y de curiosidad incluso, ¿no? Y de respeto. En España la hay, pero es mucho más pequeña. Y sobre todo desde el sector político en los últimos años cada vez está desapareciendo más, ¿no? Ese comprender que sin apoyo el arte desaparece, ¿no? Por lo demás, me ha puesto un poco las pilas el hecho de estar muy rodeado de tanta intensidad, de tanta producción, de tantas buenas galerías, tantos buenos artistas, pues te pone un poco las pilas, ¿no? Pero es curioso como no es tan distinto, o sea, yo creo que también tiene que ver con cómo nos informamos hoy en día, ¿no? Que puede haber un artista totalmente conectado, sabiendo lo que se hace en el resto del mundo y aportando su cosa personal en cualquier rincón del mundo hoy en día. No sé qué más contarte. No. Lo que peor llevo es el clima. Me gustaría también que, yo creo que aquí hemos hablado un poco de algunos temas, que si alguien quiere preguntar alguna cosa, si tiene algún tipo de comentario sobre... ¿Sí? Ay, perdón. Perdón. Quería saber, bueno, gracias por compartir pues, todo lo que habéis compartido. Quería saber, uno, el color, dónde se quedó y por qué, si se puede saber. Sí. Y luego, dos, por
es quizá una visión un poco más desde fuera de la pintura o de las artes, pero como observador. Si toda esta tendencia a usar los medios digitales, pues esta rapidez, no tocar, no construir, no pringarse, ¿cómo puede estar, o cómo creéis, o quien quiera contestar, que puede influir en la educación de las artes, por ejemplo, con esto que comentabas tú ahora, esta educación que hay en Reino Unido, bueno, quizá en Londres más, que es una tradición de respeto al artista, al creador, que aquí no se da, ¿cómo puede estar influyendo esta corriente de la tecnología, ¿no? Pero ya lo digo, de cara al futuro, a los artistas que ahora son jóvenes o niños incluso? Bueno, te contesto lo del color, que es una pregunta que la tenemos ahí pendiente y se nos ha olvidado. Pues el color ha ido reduciéndose en mi obra de manera inconsciente. Cuando empecé a pintar, pintaba con más color. Y yo creo que ha sido una elección en favor de la luz, de la composición y del dibujo, como que el color era un elemento como que ya tenía demasiados elementos con los que trabajar, ¿no? Y se me hacía un poco de lío. Y entonces yo quería transmitir algo a través de la luz y de los efectos de luz y del dibujo. Y el color se fue reduciendo. Y luego hay otra cosa que me gusta mucho de la práctica de la pintura, que es el tema de la mezcla de colores, ¿no? O sea, mis cuadros nunca son blanco y negro, ¿no? O sea, parece blanco y negro, pero son siempre unas gamas de grises en las que hay unos más cálidos que otros. No sé cuál enseñaros para ilustrar esto, pero este, por ejemplo, bueno, este tiene un poquito más de color de lo normal, pero bueno, pues es casi en blanco y negro, pero siempre hay un juego con un gris más cálido, otro más oscuro, aparte con la luz, ¿no? de los más oscuros y los más claros. Hay una cosa que me gusta mucho de la técnica pictórica, o de la práctica de la pintura, que es trabajar con un rango muy limitado de colores. Cuando ves, yo mezclo los colores en frascos de cristal, porque me resulta más cómodo. La paleta lo uso muy poco, solo para detalles, ¿no? O un trocito de madera, que es lo que uso. Cuando ves los botes, parecen todos iguales. Y sin embargo, una vez trasladados al plano del cuadro, cada uno funciona de una manera distinta, ¿no? Algunos son luz, otros no son tanta luz, ¿no? Sin embargo, cuando los ves, son tan parecidos entre sí, que cuando los ves en los tarros de cristal son iguales todos. Y bueno, ese trabajar en esa gama tan limitada, que es un poco obligarme a sufrir un poco, es una cosa es un juego que me atrae mucho, ¿no? Que me gusta mucho. Y bueno, yo creo que podría también hablar un poco de la experiencia de las nuevas generaciones con respecto a lo que hay en Londres, con respecto a las tecnologías y lo manual, ¿no? Pero yo creo que lo que se produce es que estamos viviendo en un mundo en que, como decía, es que estamos todos absolutamente conectados. O sea, todos estamos conectados a través de un ordenador todo el día. Y aunque es verdad que la experiencia directa de las obras cambia mucho y hace que lo que estás viendo sea una cosa o pueda ser algo muy diferente, creo que a lo mejor no es muy diferente lo que está haciendo un chico aquí de 20 años en la facultad de lo que está haciendo un chico de 20 años en Londres o incluso en África, a lo mejor incluso. Totalmente, sí. ¿Sabes? Porque creo que, no sé si para bien o para mal, estamos haciendo un mundo global en las ideas, en las imágenes, y yo creo que a veces, no sé, yo lo cuento también de mi experiencia como canario, ¿no? Para mí es muy importante rescatar ciertos elementos de la tradición, incluso vergonzantes de Canarias. Porque creo que a partir de ahí podemos hablar de algo mucho más singular. Y algo singular que de algún modo nos diferencia tanta homogeneidad que ocurre por todos lados, que puede ser incluso maravillosa. O sea, no digo que sea buena ni mala ese tipo de obra, sino que es homogénea. Y eso es terrible. Y me parece que yo, por ejemplo, en mi postura como canario, que además vive aquí, o sea, yo lo que me esfuerzo generalmente, muchas veces, pues cuando hago performance, hablar de los ritos incluso que están desapareciendo, o que ya no encuentro a mi alrededor. O en la pintura, hablar incluso de pintores que están en la tradición fascista canaria, que a mí me ha fascinado, y que a lo mejor no son los reivindicados
¿sabes? Pero para mí me parece como que es interesante y que dan una... y que a partir de ahí se pueden construir cosas que a lo mejor son más singulares y que cuentan quiénes somos. Porque al final, yo vivo aquí, vivo en Canarias, me muevo un poco por la península y tal, pero mi realidad está aquí. Y yo, para quien primero estoy hablando, es para ustedes. Que es los únicos que van a ver mi cuadro en directo. Entonces creo que me parece como muy absurdo estar pensando en que me tiene que ver el señor de Nueva York para darme el aprobado. O sea, yo quiero que las personas que me rodean digan, pues mira, pues incluso como si se quieren mirar encima del cuadro, pero cualquier reacción me parece buena, pero es una reacción ante los que me rodean y de algún modo saben, tienen las claves también de lo que estamos hablando. Y luego si todo eso trasciende y puede ser, pues mira, genial y estupendo. Pero, y eso da una relación un poco de toda la incidencia que he hecho con Fernando de la tradición española. Claro, Fernando viene de un contexto que es de Zaragoza, pero también toda su formación como artista es en Madrid. Y es a través de los museos de Madrid. Y claro, toda esa tradición de española está tan presente como aquí podemos tener ayer, cuando vamos aquí a la Basílica Candelaria, o como podemos tener a cualquier otro cuando vamos o a Docupil cuando vamos al Muñeco de Nieve. Entonces, es muy normal, o muy normal, por lo menos en nuestras generaciones que lo visitábamos mucho, que esa tradición esté ahí también como algo al que puedes acceder en 10 minutos antes de tomarte un café. Y bueno, creo que de algún modo son, no sé si hablar de nacionalismo, porque tampoco lo que estemos hablando un poco de nacionalismo en ningún sentido, lo que tenemos un sentido como más, en realidad tenemos una aspiración más cosmopolita, ¿no? Pero sí hablar desde, pues desde sitios que a veces nos parecen que son, que se han quedado fuera de juego en lo internacional, o que fuera de juego parece que internacionalmente no vayan a tener interés, pero creo que si algo en algún momento va a tenerlo, es precisamente por eso. Porque no está en los sitios comunes de todo, de fuera. Y porque, para bien o para mal, en España ha ocurrido, por aislamiento, por un montón de cosas, han ocurrido cosas que no han ocurrido en otros sitios. Bueno, pues vamos a hablar de lo que somos. Vamos a hablar de lo que somos. En mi caso, yo tengo esa responsabilidad como canario. Y creo que Fernando Agumón, que vive en Londres, y por eso le preguntaba qué contraste había tenido toda esa tradición de la que hablábamos, todo ese tipo de pintura, en verla contrapuesta a otra realidad, ¿sabes? Ya, yo creo que parte de lo que se está intentando ahora, ¿no?, por parte del artista es un equilibrio entre lo personal, lo folclórico y lo universal, ¿no? O sea, que llega un momento en que hay obras que podrían estar hechas por cualquier artista de cualquier país del mundo, ¿no? Muchas. Y sí que se produce una globalización que es un poco irritante, ¿no? Que es inevitable, pero es verdad que al final se diluye todo en una especie de mar, ¿no?, en el que falta algo como una aportación un poco personal, ¿no? No sé si era Clarice Lispector la que decía el otro día, no sé si era ella, en algunas entrevistas que hemos visto que tampoco hay que pasarse con lo personal, porque entonces te pones muy pesado, ¿no? Pero ella también habla de ese equilibrio, ¿no?, entre lo personal y lo global. Y lo digital lo que tiene es eso, pues que uniformiza, ¿no? O sea, por otro lado es maravilloso, ¿eh? O sea esa cantidad ingente de información a la que no hemos tenido acceso nunca. Antes había que ir a una biblioteca o estudiar y que alguien te transmitiera ese conocimiento, ¿no? Y ahora está allí al alcance de la mano, ¿no? Es tan fácil que es maravilloso, la verdad. La pregunta esa que me dijeron que no te hiciera, pero que te voy a hacer. A ver. Que hay, bueno, o sea, viendo tu obra, especialmente esto, lo que presentas para Bibli, bueno, gracias, pero hay como, sí que hay unas referencias al cine, que tú dices, no hay una referencia al cine, pero sí que hay algo como eso del momento congelado, que sí recuerda como una cultura visual que es muy de, o sea, que a mí al menos me recuerda como a toda esa cultura, no sé si es generacional o no, con respecto al cine, ¿no? Como esa idea del fotograma, no sé si es una cosa que te incomoda, que no estás de acuerdo. No me incomoda nada. Bueno, No. incomoda no creo que sea la palabra, pero que me das igual, no, la verdad. O sea, sí hay una influencia del cine. Hay algo de cine negro, hay algo de los inicios del cine, de ese blanco y negro viejo, de esas imágenes un poco estáticas que sí considero que me han influido mucho. Sí. Tampoco soy muy mitómano, no te podría decir de dónde saca algunas cosas, porque es un poco inconsciente, ¿no? Pero sí hay algo en esa atmósfera de misterio, de cine de autor, de fijar la cámara en un objeto que no
tendría ninguna trascendencia si no fuera porque el director ha decidido que ese objeto tenga una importancia en un plano, ¿no? Pues una taza de café o algo que puede tener o no que ver con la trama, ¿no? O sea, sí hay. Yo siempre he considerado que, igual que me han influido muchos pintores, me han influido muchos profesionales que no tienen nada que ver con la pintura o que tienen que ver de manera muy tangencial, pues como el cine, como el diseño, como la arquitectura, como la literatura, la música. La música, por ejemplo, es una influencia muy grande para mí. O sea, desde pequeño, parte del material que más me fascinaba era lo que se hacía en las portadas de los discos, ¿no? Que me compraba. Los diseñadores gráficos, los fotógrafos del momento, ¿no? Luego investigabas quiénes eran ellos, ¿no? Y de dónde salían y tal. Yo creo que es una cosa muy de mi generación y mucho más exagerada ahora. O sea, la gente trabaja a partir de materiales totalmente variopintos, ¿no? Del arte urbano, del videoclip, Bueno, yo, por ejemplo, yo lo cuento siempre, creo que a veces cuando me pongo a reflexionar de dónde ha surgido la imagen que, por ejemplo, a mí me ha llevado, aunque yo creo que cambio de estilo o cambio de modos de pintar, pero que me lleva a decir esto es algo con lo que yo me quiero representar o me quiero identificar, creo que muchas veces tiene que ver con los álbumes de fotos de mi madre o con los álbumes de Sisi Emperatriz, de Partes del Mundo, esos de fruta, que eran, como digo, representaciones y reproducciones, incluso las propias obras pictóricas, los libros que aparecían del Prado, otras cosas, que muchas veces eran enormemente saturados, no tenían nada que ver con la realidad. Y era algo enormemente artificial, muy potente en el impacto visual que te causaba y que además te producía una relación emocional, que tampoco hemos hablado de eso, ¿no? Es decir, la relación emocional que te produce a veces una obra en directo. Creo que para nosotros yo creo que es importante, y cuando Fernando habla del tiempo que le dedica a que una pieza, aquí la ves y parece que es una cosa plana, pero cuando te acercas hay esa vibración que solo notas en directo, que es esa cosa que vibra y que se ve lo manual. Por eso le preguntaba también, porque detrás de todo ese proceso, ¿por qué tienes que terminar haciéndolo? Porque hay esa pequeña vibración que es lo único que justifica que esa pieza esté hecha a mano. Es lo único que existe un pulso humano que te está haciendo que eso vibra, que eso se mueve, que ha habido un alma, que de algún modo, que algo ahí, algo humano ha formado parte de eso y la ha transformado. Y creo que ese casi error de lo humano, que aparece por medio del error en las piezas, es lo único que justifica la experiencia en directo. Y yo creo que, ¿sabes? Cuando hablamos de esto, de lo que son las reproducciones o otras cosas, yo creo que lo que nos produce la emoción en una obra de arte es siempre el error. Creo que cualquier obra de arte que nos fascina, incluso las que son como Van Eyck, es que ocurre de repente salió el corderito ese, que es como decir, Dios mío, me deja fuera de juego. Creo que en cualquier cuadro tiene que haber un elemento que respire y que te permite el latido de algo humano, o incluso a veces de algo sublime por monstruoso, ¿sabes? Pero tiene que haber una experiencia directa que para mí tiene que ser emocional. O para mí, por lo menos para mí, es importante que exista también esa relación. Y yo creo que con Fernando, que lo veo directamente cuando lo asiento, creo que hay como un latido que va surgiendo poco a poco en el cuadro y que lo vamos percibiendo mientras vamos entrando por ahí dentro. El cuadro va latiendo y se produce un latido casi de tiempo a través del color, a través de las transparencias, el cuadro va latiendo y va cogiendo vida. Hasta que de repente hay un latido como leve, porque sus cosas son como leves y te requieren ese tiempo de introducción a ella, pero que es un latido como intenso. Yo creo que hablamos también de otra cosa, que es cómo persiste una imagen en la memoria, o qué hacer para que persista una imagen en la memoria en un ciclo en el que, como decimos, bueno, no digo ya toda esta biblioteca, sino cualquier internet está como lleno de imágenes. Y creo que al final se resume un poco en eso, es decir, muchas veces en contenerse, en cierta contención. Por lo menos, yo a veces estoy más excesivo, pero creo que en el caso de Fernando, lo que él busca es como esa contención en el que haya un pequeño latido cuando tengas esa experiencia en directo. Y que hay una cosa pequeña, grande o de formato que sea, que está hecha con enorme amor, con enorme tiempo, y que te va a exigir también tiempo para que te pares. Y a mí eso me parece una actitud absolutamente política en el momento de hoy en día. El que te exija, el que algo que aparentemente no es nada, te exija pararte y te exija medir tu tiempo personal. Creo que te obliga, como de algún modo, a medir qué estás haciendo tú con tu vida. ¿Qué es lo que nos produce? Lo mismo cuando vemos a Zurbarán. Que cuando te presentas ante un Zurbarán, un bodegón de Zurbarán, el Agnus Dei, cualquier tipo de obra, cuando te paras ahí es un tiempo congelado que te hace cuestionarte tu propia vida.
y te transmita una cosa que es como un poco espiritual, que para mí la palabra espiritual es importante, que es como te hace trascender a tu propia realidad. Y creo que cuando hemos hablado, a lo mejor un poco dispersamente, de toda esa conexión con todo eso, es porque creo que es importante para nosotros que exista ese error humano que te permita pararte en el tiempo y reflexionar sobre el tiempo. No, sí, tú. No, bueno, en fin, has señalado un montón de cosas interesantes, ¿no? La suerte de elogio de la lentitud, ¿no? En fin, la afinidad con cierta tradición espiritual hispana, ¿no? En la que insiste Carlos. Pero luego, antes dijiste, no, yo me aferro a objetos cotidianos, a imágenes figurativas, para estar como cercano a lo real. Y sin embargo, tu pintura acaba siendo como muy espectral, ¿no? Es increíble, ¿no? Esa suerte de... A lo mejor porque la realidad misma es lo suficientemente irracional o espectral como para llenarnos de ese misterio. Pero me parece interesante ese salto que has hecho. Lo dijiste en un momento, ¿no? Sí, yo creo que hay una intención constante de rescatar la magia de lo que pueda haber en nuestro día a día, ¿no? Pero sin embargo con la abstracción no me ha funcionado. O sea, no es que lo haya intentado duramente, ¿no? Ser un pintor abstracto porque tampoco tengo un especial interés, ¿no? Esto es como ha ido saliendo, ¿no? Mi trabajo. Sí hay una presencia de una geometría y una intención de síntesis, de contar las cosas con muy pocos elementos. Pero sí, hay esa intención de rescatar algo mágico de unos elementos de un momento bastante banal, ¿no? Bastante cotidiano. Apuntáis lo que incluso lo fantasmal, ¿no? O sea, es decir, como casi lo espectral, lo fantasmal, yo creo que también está como muy... ¿sabes? Sí, ahí sí que está esa atmósfera como de cine negro de valerse de una cierta oscuridad para generar un misterio, ¿no? en la escena, ¿no? Como que algo va a pasar. Cuando hay tanta oscuridad y hay un poco de luz ahí en un sitio, algo va a pasar en algún momento, ¿no? O ha pasado, sí. Ya estamos, ya llevamos bastante. Sí. Sí, ¿no? Vale. Pues sí, ya lo dejamos ya y... Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos por venir y bueno... Por estar aquí y por escucharnos.